parte del proceso. Uno no deja de tener miedo cuando va a ser evaluado de cualquier forma. Y yo creo que inyecta algo de adrenalina necesario para concentrarnos bien en lo que tenemos que hacer. Así que aparte de eso, no tengan miedo. Ustedes han estado estudiando, yo me imagino que sí, que han estado preparándose, han desarrollado los ejercicios, han revisado las clases, han hecho las guías. Por lo tanto, no debieran asustarse tanto con la evaluación. Y no puede ser que no tengan fe, pues chicos, ¿cómo no van a tener fe en ustedes? Si no, ¿quién? Nos sirve de mucho la fe del resto de las personas si uno no se tiene fe en uno, si uno no es capaz de hacer algo. Así que es parte de los temores que tenemos. Pero bueno, la confianza se aprende a tener. Ya tampoco nacemos con la confianza. Hay personas que son excepcionales en ese aspecto, ya que tienen una confianza gigantesca, que no les asustó nada, que se lanzan con todo lo que venga, resulte o no resulte, ¿ya? Pero bueno, no todos somos así que hay que ir aprendiendo. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. Mire, Catherine, claro, ¿a quién no le gustaría ser así, ir sin miedo a todo, a la batalla? Pero bueno, eso queda casi más para las películas. ¿Sí? El común de las personas es obvio, siempre sentimos temor en algún momento, así que es parte de nuestra vida, es parte de nuestra forma como persona. Es que si no tuviésemos, tampoco estaríamos vivas. Entonces, Exactamente. los que mayor miedo tienen viven más tiempo. Están más atentos. Fíjense que el que no tiene miedo, como que no se preocupa de lo que venga de un lado o del otro. En cambio, el que está con algo de temor siempre está alerta a lo que viene, a lo que pasa, a los ruidos, etcétera. Entonces, claro, no hay que extremar porque si no uno tampoco podría vivir tranquila con una alerta constante, permanente de cada cosa que se mueve. Pero sí hay que estar definitivamente atentos a los cambios, a lo que se nos avecina. Así que no, hay que tener un poquito de todo en esta vida y el miedo es parte esencial para la sobrevivencia. Eso es absolutamente cierto. Así que bueno, mire, como están tan temerosos, vamos a partir con un mensajito, ¿ya? Para que se tranquilicen. Mire, les voy a mostrar una imagen del desierto florido. ¿Ya? Estas son unas fotografías que tomé el año 2017 en Copiapó. No sé si ustedes tienen la fortuna de conocer esto para el norte, si alguna vez han visto el desierto florido en vivo y en directo o solamente lo han visto por fotografías. Ya, en cualquiera de los casos, bueno, si no han tenido la oportunidad de verlo, ojalá en un tiempo, no sé, en algún momento de sus vidas puedan hacerlo porque es un espectáculo maravilloso. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Aquí no va con frases, sino que el mensaje que uno saque de la imagen. Fíjense que durante todo el año normal, en esta zona se ve así como café amarillento, toda esta zona, los cerros y una extensión de muchos kilómetros se ve igual, a excepción de ciertos lugares donde hay población, donde hay unas zonas de vegas, pero lo usual es ver una gran extensión de kilómetros, café, piedra, tierra, todo muy desértico. Pero cada 3 o 4 años, que es el tiempo aproximadamente cada cual ocurren lluvias más abundantes, florece todo
y está de una manera espectacular. Acá hay algunas otras flores especialmente hermosas también. Esta es la única que le sé el nombre, que se llama garra de león, y hay muchas otras más. Y este paño inmenso, mira, lo único que nos hace ver que, lo único que entorpece, diría yo, el paisaje es esta torre y los cables que cruzan, ya que entorpecen el hermoso paisaje. Bueno, ¿cuál es el mensaje que le quiero enviar? Estas semillitas, cada 3, 4, 5 o más años, esperan pacientemente a que llegue una cantidad de agua suficiente para que puedan aflorar y mostrar su belleza en toda su envergadura. De la misma forma, chicos, ustedes, chicos y chicas todos, a veces tenemos que esperar pacientemente a que pasen cosas, a que se nos pasen los temores, a que ocurran diferentes situaciones en nuestra vida, para que efectivamente podamos manifestar todo el potencial que llevamos dentro. Esos son ustedes son las semillitas que están ahí. Y que cada cierto tiempo pasa esta magia en el desierto. Así que a todas las personas que hoy día están medias temerosas, no se puede no tener miedo, porque es parte de nuestros elementos de sobrevivencia. Pero sí podemos aprender a controlarlo, ¿ya? Podemos aprender a tener paciencia, podemos aprender a esperar y efectivamente juntar herramientas para mostrarnos y manifestar lo que efectivamente ustedes son capaces de hacer, ¿ya? Así que esta es una evaluación como un montón de otras evaluaciones que van a tener, y un momento como muchísimos que se les van a presentar más adelante, donde ustedes van a ser evaluados, indudablemente, van a ser cuestionados. Pero bueno, eso es parte de nuestro quehacer, de nuestra vida, de nuestra sociedad. Entonces no podemos modificar eso, pero sí podemos aprender a vivir de una forma bastante adecuada, desenvolvernos en ella, crear lazos, crear ayuda, ser sociables, ¿ya? Así que desde ese punto de vista yo los invito, pero definitivamente no a perder el miedo, sino que aprender a controlarlo y que este sea definitivamente un punto a favor en los momentos de tensión, los momentos difíciles. Así que bienvenidos a una nueva clase. Esta va a ser ya la última clase que tengo con ustedes. La próxima semana recuerden que tenemos la evaluación y después seguramente le voy a pedir al profesor Javier que me dé un espacio en una clase siguiente para conversar sobre la prueba, revisar dudas, o a pesar de que yo les voy a dejar la evaluación, la corrección de la prueba, se las dejo disponibles, pero de todas maneras siempre hay situaciones que a veces se prefieren consultar, así que le voy a pedir una parte de la clase al profesor para que podamos revisar esa situación, y aprovechamos ahí de despedirnos y desearles, por supuesto, que les vaya súper bien en el resto del semestre. Después, en el segundo semestre, cuando ustedes estén tomando química orgánica, los voy a encontrar de nuevo. Ahí yo soy la encargada de asignatura y Javier me va a colaborar con una parte del curso. Todavía no hemos definido bien cómo, digamos cómo vamos a interactuar, porque es primera vez que lo vamos a compartir, ¿ya? Así que con esta introducción un poco extensa, quiero darles el vamos y darles el espacio a ustedes, chicos, para que te hagan las consultas necesarias que tengan, no sé, por ejercicio, por forma, y vamos resolviendo, ¿ya? Así que eso, les dejo la palabra, estimados y estimadas estudiantes.
Profe, Dígame. que delante dijo que la prueba era la próxima semana, ¿o se ¿Y? equivocó? Ay, la próxima semana, no es mañana, perdón, es que tengo otro curso que la No nos prueba dé es la falta de próxima semana. esperanza, profe. Oh, pucha, eso me pasa, es que son cursos parecidos, pero tienen alguna diferencia, ¿no? Esta semana, chicos, lo siento haberles creado Me ilusionó. falsas expectativas. No, me equivoqué, lo siento. Era para bajarle la tensión. No, me equivoqué, sí, es verdad, me equivoqué. No hay otra justificación. Ya, es mañana, pero ¿cómo han estado? ¿Han revisado las guías? ¿Han revisado las clases? A ver, partamos por las dudas tal vez de la evaluación. A ver, les cuento. La prueba van a ser 4 preguntas. 4 preguntas. La prueba es de desarrollo, pero siempre hay una pregunta que es la que yo le llamo la pregunta del pueblo, ¿ya? Porque esa pregunta del pueblo es una pregunta que siempre tiene un grado de dificultad muy bajo, ¿ya? Así que ahí, por al menos el 90% la tiene completamente correcta, ¿ya? Entonces es una pregunta que les baja un poco el estrés, porque dicen, ya, por lo menos tengo, no sé si vale 6 puntos, dicen, ya, por lo menos tengo asegurado 6 puntos. Es algo así. Esa va a ser digamos, una pregunta con ese grado de dificultad y las otras 3 con un grado de dificultad diferente, un poco más alto. Ahora, voy a hacer algunas formas. Sino que tengo 3 formas de prueba donde los voy a asignar en forma aleatoria a todos para que desarrollen las pruebas. Ya que hay diferencias en las preguntas, pero no en el grado de dificultad. ¿Ya? O sea, van a ser todos con un grado de dificultad equivalente. A ver, Catalina dice, los contenidos que entran. Discúlpenme, por favor, dos minutitos, los atiendo al tiro. Necesito atender algo más. Es que se tiene que fijar el GPS. Mientras estés moviendo, no te muevas. Pues para detenerlo, yo también estoy capaz de interpretar el botón. Y ahí te va a entrar y se fija el GPS. Cuando se fija, tú le das aquí. Y para detenerlo, lo mismo. Sí. Apretar. No. ¿Sí? Lo dejas ahí hasta que te dice, va a querer cerrar 1, 3, 2, 1, y se va. Sí. 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 Ya, perdón, ya volví. Ya, bueno, Catalina me estaba preguntando por los contenidos. Sí, contenidos, mira, todo lo que revisamos, todo lo que está en los PPT, además de lo que yo pude haber ido agregando dentro de las clases, como algún ejercicio o ciertos elementos que siempre voy complementando a la clase, todo eso entra. ¿Ya? Están las guías de ejercicios, que creo que son 3 las guías que tenemos, nomenclatura también, las preguntas como la de la guía, esos son, a ver, no implica que sean necesariamente como los de las guías. Normalmente los enunciados suelen ser un poquitito más extensos porque se entrega más información, ¿ya? Pero en cuanto a grado de dificultad,
piensen en los ejercicios que hemos hecho en clases, ya, que son la mayoría un poco más difíciles que los de las guías, ¿ya? En las clases yo siempre hago unos con un grado de dificultad mayor por razones obvias, para poder irlo revisando directamente y que ustedes pueden ir haciendo consultas, ¿ya? Cosa que lo más complejo puede ser parte de lo que revisamos en clase, ¿ya? Más o menos eso sería lo más complejo que les podría preguntar. Ya. Ya, eso en cuanto a la forma de la prueba. El tiempo. Tengo una duda. Dígame. ¿La prueba se hace directamente de la plataforma o hay que descargar algún archivo, imprimirlo y hacer la prueba? ¿O cómo? Tienen que descargarla. No es necesario que la impriman si no pueden dónde imprimirla, pero la descargan y después suben el archivo. No, pero tendrían que escanearlo de todas maneras o sacarle foto. ¿Ya? ¿Qué cosa es importante? Que ustedes cuando me reenvíen el archivo lo hagan en un único archivo, no me envíen por favor hojas por separadas, ¿ya? Es un archivo, cada hoja, si son 2 o 3 o 4 hojas, cada una de ellas que vaya con su nombre y que estén en un único archivo, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ustedes la suben, que la van a dejar en un espacio en campus virtual, yo bajo todas las pruebas de una vez y se bajan carpetas individuales para cada uno. Y cada carpeta contiene el archivo de la prueba. Entonces, si ustedes además me mandaran, no sé, 4 archivos, imagínense el enredo que se me arma, ¿ya? Así que por eso es súper importante, chicos, por favor, que me manden en un único archivo la evaluación. Pueden escribirla toda a mano, a pulso, no hay problema, y me lo envía. Lo importante es que esté clara, que esté ordenada, que sea, digamos, desde ese punto fácil de corregir, ya que esté legible, que no me quede duda con respecto a lo que quiso decir en alguna pregunta. Profe, Dígame. pero solo anotaríamos las respuestas nomás en el cuaderno si es que lo hacemos en un cuaderno. ¿O las preguntas igual? No, sí pueden estar solamente las respuestas, ¿ya? Pero el desarrollo de la respuesta, ojo, Sí, por pues, favor, el desarrollo de la respuesta. exacto, no es necesario que escriban todo el enunciado, ¿ya? Hay algunas personas que de repente la imprimen, recortan, la pegan y a continuación. Pueden hacerlo de la forma que les sea más cómoda y de la forma que puedan, porque si alguien no tiene impresora, no es necesario que escriba todo el enunciado, ¿ya? Pero que identifique bien pregunta 1, 2, 3 y 4, ¿ya? El nombre en cada hoja, si es que son varias hojas, y en un único archivo. Ahora, si alguien se complica con el archivo en PDF porque no tiene dónde escanear, por ejemplo, ¿no? Que es como difícil que alguien no tenga, porque por último pueden sacarle fotografía. Pero también lo pueden hacer en un PPT, pueden ir pegando las imágenes en un PPT, también pueden enviarme eso, ¿ya? O sea, hay más de alguna alternativa para que no haya excusa de que no podían enviar el trabajo. Ya, y en caso último, pero último, extremo, es que me lo envíen al correo, ¿ya? ¿Y por qué digo extremo? Porque a menos que haya efectivamente problemas con la plataforma o alguien en forma excepcional tenga problemas para, no sé, de algún tipo y lo necesiten ver por correo, lo va a hacer, pero solamente que sea la última opción, porque ¿qué es lo que pasa? Si me lo envían al correo, me llegan demasiados correos, entonces es posible que de repente alguna prueba no la vea, que se me pase, etcétera. Entonces eso solamente en caso extremo, ¿ya? Excepcional.
Ya, eso yo creo que con respecto a la prueba no hay mucho más que contarles. No sé si tienen dudas de algún ejercicio en particular, si revisaron alguno que no pudieron resolver. Ya, Yo tengo voy a una duda avanzar. de un ejercicio. Ya. Voy a... ¿Qué hago? Voy a grabar esto y voy a avanzar porque voy a tener que borrar todos los mensajitos que me dejaron. Yo se los agradezco mucho, pero los tengo que eliminar, todos los mensajes. Miren, se ven tan bonitos. Ya voy a sacarle una foto de todas maneras antes de que los elimine. ¿Dónde está la...? Ay, ¿cómo saco una foto de...? Una foto. Ahí está. Ya. Ya. Bueno, estimados, vamos a avanzar entonces. Aquí, mira que quedó igual lleno de cosas. Ya, ahora sí que las voy a tener que sacar. Ya. Bien, chicos. ¿Cuál es el ejercicio por el cual me quieren consultar? El ejercicio 14 de la guía de las leyes de los gases. Ya, ¿y qué dice? ¿Me lo puede enunciar? Sí, una botella de refresco de plástico de 2 litros puede soportar una presión de 5 atm. Ya. ¿Usted no sacó el ejercicio o no lo entendió? No le entiendo la parte de el volumen, la verdad. El ejercicio lo entiendo, sé que tengo que usar, qué fórmula tengo que usar y todo eso, y cómo despejar, pero no entiendo lo del volumen. Ya. Entonces vamos con los datos. Datos. Entonces, dato número 1, démelo. Botella. ¿Botella de cuánto? De 2 litros. De 2 litros. Ya. ¿Qué más? Presión 5 atm. Es la Ya. presión que puede soportar. Ya. Entonces, presión igual 5 atm. Entonces, botella de 2 litros, aquí ponemos el volumen. Sí. Entonces la botella está llena con los 2 litros de refresco. A ver, miren, léamelo de nuevo. Dice, una botella de refresco de plástico de 2 litros puede soportar una presión de 5 atm. ya, no me dice que tenga o no tenga, siga leyendo. Ya. La mitad de una taza, 120 ml de alcohol etílico. Ya. Alcohol igual a 120 ml. ¿Ya? Densidad 0,789 gramos partido en ml. 0,789 gramos partido por ml. Se vierte dentro de una botella de refresco a temperatura ambiente. Ya, o sea, esta cantidad, estos 120 ml, se van a echar en 2 litros, en la botella de 2 litros. Ya. Después la botella se calienta hasta 100 grados Celsius. Ya, entonces, temperatura 100 grados Celsius. Ya, y el alcohol, vamos a ponerle aquí el peso molecular por si lo necesitamos, ¿ya? Peso molecular es igual a 46 gramos partido por mol. Ya, y temperatura 100 grados. Ya, se calienta, llega hasta 100 grados. Convirtiéndose el alcohol líquido en gas. Ya, entonces ese dato es súper importante porque aquí tenemos un volumen líquido, pero que se convierte en gas. Por lo tanto, al convertirse en gas ocupa un volumen diferente, ¿cierto? Y este volumen va a ser el volumen de la botella. Este dato es tremendamente importante porque muchas veces se equivocan
en ocupar este volumen o este otro. Ya casi siempre ocupan el 120, ya porque lo he preguntado en varias ocasiones este ejercicio, y el error frecuente es que ocupan este volumen. Ya. Sí, de hecho, esa era mi duda. Sí, entonces 100 grados, y después la pregunta es si ¿soportará explota. la botella de refresco la presión o explotará? Ya, entonces, usted, ¿cuál fue su planteamiento inicial? ¿Cómo pensó en hacerlo? Bueno, primero como que me traté de imaginar la situación, de Ya, que estaba la botella, le vierto el alcohol y como luego se convierte en gas, supuse que el alcohol, eso de los ml, era como un distractor, por decirlo así, ya que iba a desaparecer, pero no estoy segura. ya. A ver, ojo chicos, espero que todos estén así como bien atentos con el ejercicio, porque probablemente a más de alguno le generó la duda. Puede, como las respuestas venían, pero la respuesta dice explota, no dice en función de qué y no aparece un valor, porque pueden hacerlo de más de alguna forma, ¿ya? Entonces no hay una única respuesta en numérica, a pesar de que sí hay una única respuesta en cuanto a la conclusión que se saca, ¿ya? La conclusión es que explota, me parece, ¿cierto? Pero antes de dar la conclusión tenemos que respaldar eso. Entonces, acá decimos ya, estamos hablando de gases, tenemos volumen, presión, temperatura, entonces tendremos que ocupar la ecuación de los gases ideales. PV igual a nRT, ¿ya? Entonces, de esta ecuación, ¿qué es lo que tengo? Tengo una presión supuesta, que es el máximo que soporta la botella. Tengo un volumen, pero tengo dos volúmenes, y ahí tengo la duda en cuál de los dos ocupar. Tengo el N, que corresponde al soluto. Si yo sé cuánto alcohol tengo, puedo sacar el N. El R es una constante, que la voy a anotar aquí también. El R es igual a 0,082 atmósfera litro mol Kelvin. ¿Ya? Tenemos el R, y la temperatura, que también la tenemos, que es 100 grados. La pasamos, acuérdense, tiene que estar en grados Kelvin, por lo tanto van a ser 300, ya vamos a agregarle, más 273, y esto se nos convierte en 373 Kelvin. ¿Ya? Tenemos la temperatura en Kelvin, la presión en atm, y el volumen, que todavía tenemos la duda, pero antes de eso podemos sacar los moles de alcohol. ¿Ya? Entonces, los moles de alcohol los vamos a calcular acá. Para los moles necesito los gramos y el peso molecular. El peso molecular lo tengo aquí, los gramos no los tenemos, pero tenemos la densidad. Y la densidad es un dato clave para transformar masa a volumen o volumen a masa. Densidad, esto es algo que ustedes deben saber, ¿ya? Puede que se lo olvida o puede que no lo hayan sabido, pero ahora sepan que deben incorporarlo dentro de sus conocimientos estables, ¿ya? Debe estar por ahí siempre. La densidad es una dimensión básica tremendamente utilizada, por lo tanto, si es que no lo tienen incorporado, anótenselo por ahí, pero la definición, el concepto, deben manejarlo, ¿ya? Densidad es igual a la masa partido por el volumen, es decir, la masa o la relación entre la masa y el volumen de una misma cosa, una misma sustancia. ¿Por qué hablo de cosa? Porque no siempre estamos hablando de sustancia. Yo puedo hablar de la densidad del aire, y el aire no es una sustancia, es una mezcla de gases que tiene una composición relativamente parecida en una gran extensión, pero no es una sustancia pura, porque es una mezcla, ¿ya? Pero se le puede determinar la densidad de todas maneras, ¿ya? Entonces es la relación entre la masa y el volumen de una misma sustancia o compuesto o estructura, ¿ya? O cosa, entre comillas, le podemos poner. Entonces, de acá, ¿nosotros qué podemos sacar?
necesitamos la masa, ¿ya? Y la masa va a estar expresada en gramos, en kilogramos o en otra unidad dependiendo del resto de las unidades. En este caso, la masa van a ser gramos. ¿Por qué? Porque el volumen está en ml y la densidad está en gramos y ml. Por lo tanto, ml se me van con estos ml y me queda en gramos. Masa entonces va a ser igual a la densidad por el volumen. Y esto, ¿No se puede repetir eso, por favor? ¿sí? ¿Qué cosa? ¿Cuál de todo lo que dije? La última parte, que la densidad, Sí, lo que sea. de la densidad podemos obtener la masa. ¿Ya? La densidad siempre aparece cuando necesito saber la masa o el volumen de una sustancia. Por ejemplo, me dan los gramos de una sustancia que tiene una densidad 2. Si yo tengo los gramos y tengo la densidad, puedo determinar cuál es el volumen que ocupa. O al revés, si yo tengo el volumen, puedo determinar la masa. O de otra forma, si tengo la masa y el volumen de esa sustancia, puedo sacar la densidad. ¿Ya? Entonces, es como bien mágica esta propiedad de las sustancias porque me permite hacer la conversión masa-volumen. ¿Ya? Entonces, de esta ecuación que tengo aquí destacada, puedo despejar m, que es la masa. Y la masa es igual a la densidad multiplicado por el volumen. ¿Ya? Entonces, de esta forma, la masa nos queda igual a 0,789 por el volumen, que son 120 ml. Y esto va a ser igual a, hay que calcular esto. No sé si ustedes tienen una calculadora a mano para que lo vayan haciendo. Es bueno que ustedes vayan haciendo el ejercicio también. 94,68 gramos. Chicos, si alguien tiene alguna duda, yo prefiero que me vayan o me quieren decir algo, por favor díganmelo por voz, porque cuando hay problemas con la señal, me he dado cuenta que el chat no lo puedo ver. No sé, como que se van omitiendo, se van suprimiendo algunas de los elementos que uno puede utilizar. ¿Ya? Entonces, tenemos la masa, tenemos la presión, tenemos el R, tenemos la temperatura, y ahora, ¿qué es lo que nos falta? El volumen. Y el volumen, y aquí está lo clave para poder hacer el ejercicio correctamente, el resultado, y poder concluir adecuadamente de acuerdo a lo que nos están preguntando. El alcohol son 120 ml, pero ocurre que se calienta a 100 grados Celsius y todo lo que estaba como alcohol líquido se convierte en gas. Y recuerden que todos los gases ocupan el espacio del que disponen. Entonces, si ese alcohol está en una botella de 2 litros, va a ocupar ese volumen, los 2 litros. ¿Ya? Por lo tanto, el volumen que yo voy a utilizar, en este caso, son los 2 litros. ¿Ya? Ah, no lo había pensado así, ahora lo entiendo. Ya, ahora viste la luz, ¿ya? Sí, Mira, sí, a veces falta un pequeño detalle de análisis nomás que me permita entender el ejercicio, ¿ya? Porque el ejercicio no es complejo desde el punto de vista de los números, pero sí es complejo desde el punto de vista del análisis. ¿Ya? Si ustedes no hacen un buen análisis, van a obtener un resultado, pero que el resultado esté bueno, está malo, o que entiendan lo que están haciendo es diferente. ¿Ya? Entonces, ¿podría repetir lo del volumen? Es que justo se me cortó en esa parte. Ya, mira, el alcohol líquido, que son los 120 ml, están dentro de la botella. Una vez que se calienta, todo el alcohol pasa de la fase líquida a la fase gaseosa. Por lo tanto, sabiendo que los gases ocupan todo el espacio del que disponen,
están en un espacio de 2 litros y no de 120 ml, ¿ya? Por lo tanto, el volumen que ustedes deben utilizar son los 2 litros y no los 120, por ese motivo. Y ahí fíjense que lo que se aplica es concepto, ¿ya? Entonces, si ustedes no logran hacer esa relación, porque de acuerdo a las características o a las propiedades de los gases que ocupan todo el espacio del que disponen, no podrían analizar adecuadamente y concluir que efectivamente son los 2 litros y no los 120 ml, porque los 120 tampoco son para distraer en el ejercicio, porque los necesitan los 120 para sacar la masa de alcohol, que son 94,68 gramos, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿explota o no explota? ¿Qué tengo como referencia? Que el envase soporta 5 atm. Entonces, si yo lo hago en función de la presión, tengo que evaluar qué presión ejerce la cantidad de alcohol que tengo. Y si es mayor o menor que los 5 atm, explotará o no explotará, ¿ya? Entonces, voy a sacar en función de la presión. Esto va a ser igual a nRT dividido por B. Entonces la presión que voy a calcular va a ser los N, no, los moles no los saqué, espera, tengo los gramos. Entonces los moles de alcohol es igual a los gramos, 94,68, dividido por el peso molecular, que son 46. Y esto va a ser igual, 96 dividido por 46, 2,06 moles. ¿Ya? Entonces esto lo voy a dejar en negrito. En negrito, porque lo que estoy dejando en rojo es lo que voy a utilizar. Moles. Entonces, volvamos a la ecuación. Los moles son 2,06 por el R, 0,082, por la temperatura, que son 373. Eso lo vamos a dejar entre paréntesis para que no se nos enrede. Dividido por el volumen, que son 2 litros. ¿Ya? Entonces, la presión nos va a dar 0,082 por 373 igual dividido por 2. ¿Cuánto les dio a ustedes? 31,5. 31,5 atm. Entonces, claramente, la presión que ejercen estos 120 ml en una botella de 2 litros a 100 grados supera definitivamente. Catherine, cuénteme. Sí, profesora, es que tengo una duda sobre la prueba. ¿Qué pasa si uno se le olvida, claro, colocar ATM y esas cosas como al final de los resultados? ¿Eso igual quita puntos? Tiene algún descuento, porque si usted pone 31,5 a secas, pero, claro, en función del ejercicio, es de suponer que la atmósfera, pero de todas maneras corresponde que tenga el apellido. Entonces, tiene alguna sanción, no significa que va a estar todo malo, ya es un descuento menor, pero tiene descuento si al final en el resultado no lo pone. Si por aquí antes usted no pone las unidades y usted se entiende perfectamente bien, no hay problema. Lo importante es que cuando lo enuncie sí lo tenga, ¿ya? A ver, esta es una forma. La otra forma es que pudiesen calcular el volumen, ¿ya? ¿No, ¿alguien lo hizo con el volumen? ¿Alguien? ¿No? Ya, no, parece que la... Ya, pero con el volumen es otra alternativa, ¿ya? Vamos a poner aquí, insertar
esta forma alternativa, ya, forma 2, vamos a poner, forma 2, ¿ya? Y aquí vamos a poner forma 1. Forma 1. Podría existir otra más, eso va a depender de cada uno, de cómo plantee el ejercicio. Los datos van a ser exactamente los mismos, así que no los voy a copiar de nuevo. Pero podría pensar, si aquí me dejé como referencia los 5 atm, podría dejarme como referencia los 2 litros y calcular el volumen que ocupa el alcohol bajo estas condiciones, ¿ya? Y si el volumen es mayor o menor a los 2 litros, yo podría evaluar si explota o no explota, ¿ya? Entonces, voy a calcular el volumen en este caso, ¿ya? Volumen va a ser igual a N RT dividido por P, ¿ya? Entonces, el volumen va a ser igual al N 2,06 por 0,082 por T, que serían 373, paréntesis dividido, y el otro paréntesis me faltó acá, dividido por la presión, que son 5. Entonces, el volumen aquí, ¿cuánto nos va a dar? 2.06 por 0.082 por 373 dividido en 5. Y esto nos da 12,6 litros. Ya. Forma 1. Forma 2. Y resultado. Mira, aquí tenemos resultado 31 atm. Y acá nos da 12,6. Fíjense que cualquiera de las dos formas que hubiesen planteado hacer deben concluir lo mismo a pesar de que son resultados diferentes. ¿Por qué? Y aquí viene la parte de análisis para que ustedes hagan una conclusión adecuada. Porque hasta la hora tienen hecho un cálculo, pero no me han dado respuesta al ejercicio, ¿ya? Porque la pregunta, ¿me puede leer por favor la pregunta puntual que aparece al final del enunciado del ejercicio? ¿Soportará la botella de refresco? Ah, ¿el resultado? No, no, sí, la pregunta, está bien. Ah, ya. ¿Soportará la botella de refresco la presión o explotará? Ya. Entonces, si ustedes se fijan, con esa pregunta, si ustedes llegan hasta aquí, está bien, pero no me están respondiendo para nada lo que yo estoy preguntando. Simplemente están haciendo un cálculo, ¿ya? Esto no tiene validez mientras no haya una conclusión que se desprenda del ejercicio, del análisis que ustedes hagan acá. Entonces, hicieron todo el ejercicio en el primer forma 1, la presión que se determina con lo que ocupan o que genera, mejor dicho, los 120 ml de alcohol es de 31,5 atmósferas. ¿Y qué dato me dieron al inicio? Que la presión que soportaba, voy a dejarlo con otro color, que soportaba la botella es de 5 atm. Y resulta que el contenido está ejerciendo una presión mucho mayor. Esto implica que la botella explota, puesto que no soporta una presión tan alta, una presión tan elevada, ¿ya? Ahí estamos dando respuesta. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Si a alguien se le hubiese ocurrido plantearlo calculando el volumen, también está correcto el cálculo, pero aunque todavía no llegamos a la respuesta. ¿Por qué motivo? Porque me dicen que el volumen del contenedor es de 2 litros y ocurre que el volumen que ocupa efectivamente el gas de alcohol bajo estas condiciones es de 12,6 litros.
Es imposible que entren en estos dos. Por lo tanto, esto implica que la botella explotará, puesto que el volumen que ocupa el gas de alcohol es superior a la capacidad de la botella. Ya. Entonces, ¿se entiende la idea? ¿Ya? Porque una es una pregunta que tiene una serie de datos. Primero yo tengo que ordenar, si es necesario leer 2 o 3 veces el ejercicio, lo hacen. Ustedes van despejando. Esta es una forma, no tienen por qué hacerlo de la forma en que lo hago yo, exactamente así, pero yo les sugiero porque es una forma donde uno se va ordenando con la información. Entonces, saca la información, qué datos tienen, probablemente todos los datos que tengan los ocupen, pero de distintas formas. Entonces acá el volumen y la presión los puedo ocupar como referencias, además de ocuparlos dentro del cálculo. Se fijan, aquí los ocupé en el cálculo el volumen y aquí ocupé en el cálculo la presión. Sin embargo, al ocupar el volumen, la presión me queda de referencia y al ocupar la presión, el volumen me queda de referencia. Dos resultados diferentes, dos caminos distintos, pero que deben concluir exactamente lo mismo. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ya. No sé si habrá otro ejercicio más o si hay personas que todavía este ejercicio hay más elementos que no entienden, ¿ya? Porque es posible que tal vez hayan algunos conceptos anteriores que debieran tener más fortalecidos para poder entender mejor este. Por ejemplo, ¿todos saben calcular un peso molecular? Yo no, profe. Ya, es una pregunta. Ya, es una pregunta muy básica que yo no la hice antes porque normalmente uno la ve más con estequiometría y en este caso estequiometría viene después. Ya, vamos a ver entonces cálculo de una masa molar. Ya. Vamos a poner determinación de masa molar. Ya, entonces, si tenemos una sustancia cualquiera como el HNO3, la determinación de la masa molar es la sumatoria de las masas atómicas presentes en la estructura. ¿Ya? Entonces, ustedes se tienen que ir a la tablita periódica, que la deben tener siempre a mano, es decir, masa del hidrógeno es igual a 1. ¿Cuántos hidrógenos hay en la molécula? 1. Por lo tanto, por 1. No, a ver, estoy haciendo el ejercicio súper desarrollado. Cada uno, en la medida que lo va entendiendo, puede ir omitiendo algún paso, ¿ya? Pero lo estoy explicando con harto detalle para que se entienda bien. Entonces, después viene la masa del nitrógeno. La masa del nitrógeno es 14. ¿Cuántos nitrógenos hay? 1. Por lo tanto, va a ser por 1. Y esto va a ser igual entonces a 14, como acá arriba va a ser igual a 1. Después viene la masa del oxígeno. El oxígeno es 16. Y en este caso hay 3 oxígenos. Este número pequeñito de abajo, el subíndice, me está indicando el número de átomos. Va a ser por 3. Entonces esto va a ser igual a 48. ¿Ya? Luego sumo cada masa, me queda 1 más 14 más 48. Y esto me da
la masa efectivamente del ácido nítrico, que es 63. 63 ¿qué? Gramos partido por mol, ¿ya? Porque estamos llevando la masa en gramos por cada mol de esa sustancia, ¿ya? Por eso se llama masa molar, ¿ya? Ahora, veamos otras sustancias que pueden ser más... déjeme, ya voy a pensar en una que sea más complicada o que tenga más cosas. Ya, por ejemplo, en este caso, ¿qué tenemos acá? Ya, tenemos el sulfato de aluminio. A ver, no era este, no era este. Ya, no importa, lo dejo ahí nomás. Ya, entonces, acá tenemos que considerar cada uno. Ya, ahora vayan diciéndome, por favor, la masa del aluminio. ¿Cuál es la masa del aluminio? Sobre todo a las personas que no sabían cómo calcular. ¿Cuánto? 27. 27. Ya, 27. Y esto lo vamos a multiplicar por el número de átomos. Acá tenemos 2. ¿Ya? Por lo tanto va a ser 27 por 2. Esto va a ser igual a 54. Después viene el azufre. ¿Cuál es la masa del azufre? 16. 32. 32. O sea, 16 es el número... No, 16 es el Sí. número atómico. 32 es la masa. ¿Ya? Está bien. Acuérdense que la masa siempre va a ser mayor que el número atómico. ¿Ya? Entonces, cuando tengan los dos valores y tengan duda, el mayor siempre es la masa. Ya, 32 por ¿cuánto? ¿Cuántos azufres tengo? 3, ¿ya? 1. Aquí hay 1, pero este 3 que está afuera multiplica a todo lo que está adentro. Por lo tanto, por 3. Y esto igual a 96. Después me queda el oxígeno. El oxígeno. Que es 16 por... ¿Cuántos oxígenos tenemos? 4. 12. Tenemos 4 aquí, pero tenemos un 3 afuera que multiplica todo lo que está adentro. Entonces 3 por 4, 12. ¿Ya? 16 por 12 son 192. Y ahora la suma de cada uno va a ser 54 más 96 más 192. Y eso me da 342 gramos partido por mol. ¿Ya? Entonces la primera es para el ácido nítrico. Y la otra es para el sulfato de aluminio. ¿Ya? Vamos aplicando nomenclatura, sulfato de aluminio. Ya, no sé si queda más claro la forma en que ustedes deben calcular. Ahora, en el anterior, el alcohol, que es el etanol, en realidad, si ustedes no saben la fórmula molecular, no pueden estar adivinando su masa, ¿ya? Ustedes tienen que tener aquí la fórmula. Voy a escribirla. CH3, CH2, OH,
¿ya? Esa es la fórmula del etanol, por lo tanto. Es una forma diferente, ¿ya? Pero tienen que sumar de todas maneras. Hay un carbono, Profe, otro carbono. Dígame. alcohol etílico. Sí, este es el alcohol etílico, el que tengo acá. El etanol o alcohol etílico son dos nombres para la misma sustancia, ¿ya? Esta es la fórmula que puede estar expresada de otra manera también, ¿ya? Pero es bueno, la voy a copiar y la vamos a determinar. A ver, aquí y aquí. Ya, en la masa molar para eso, ¿cómo la vamos a determinar? Vamos a decir carbono. ¿Cuántos carbonos hay? Simplemente cuento los carbonos. Hay 2 carbonos, ¿cierto? Entonces va a ser carbono 12 por 2. Y esto me va a dar 24. Después tengo el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 5. Ya tengo 3 aquí, 2 acá y 1 acá. ¿Ya? Son 5 por 1. Por lo tanto, va a ser 5. Y el oxígeno, finalmente, es 16 por 1, porque hay un único oxígeno acá. Está por ahí arriba. Por 1, y esto va a ser igual a 16. Entonces, si yo sumo 24 más 5 y más 16, ¿sí? Profe, no hay ¿Serían 6? ¿6 hidrógenos? sí, hay un hidrógeno que falte. Este es un OH, espérate, ¿ves? Son 6, efectivamente, porque está el del OH. Ahí está. Son 6, entonces son 6. Ya. Qué bueno, estaban atentos, ¿ya? Entonces son 3, 2 y este otro del grupo H que está al final, son 6. ¿Ya? Entonces ahí tengo que sumar 6. Bien, entonces aquí, ahí sí que nos da, pues si no nos iba a dar 45. Ahí nos da 46 gramos partido por mol. ¿Ya? Voy a mostrarles otro ejemplo de otra forma en la que se pueden exponer. Por ejemplo, SO, sulfato de cobre. H2O, ya. Y aquí le voy a poner un 5. Ya, el sulfato de cobre es una sustancia cristalina de color azul intenso, muy bonito. Su forma estable es con agua de hidratación, que son 5 moléculas de agua. ¿Ya? Entonces se dice sulfato de cobre pentahidratado, normalmente se nombra así. Entonces, cuando está esto, el peso molecular de toda esta estructura se calcula de la misma forma que ustedes lo han estado haciendo, pero además le suman las 5 moléculas de agua. ¿Ya? Lo pueden hacer sumando todos los átomos en conjunto o sacar lo del sulfato y lo del agua y sumarlo por separado. ¿Ya? Es decir, vamos, cobre. ¿Cuál es la masa del cobre? ¿Me la pueden decir, por favor? 64. 64, ¿ya? 64. El azufre, lo dijimos, 32. 32. Este es por 1 y este también es por 1. Después nos vamos al oxígeno. Aunque el agua esté por separado, pero está junto a la sustancia, por lo tanto forma parte del compuesto. ¿Ya? Así que yo puedo tomar los 4 oxígenos de aquí y sumarlo al oxígeno de acá, que en este caso son 5, porque este 5 que está aquí adelante multiplica a cada uno de los que están, es como que hubiese un paréntesis aquí. No existe ese paréntesis, pero es como que lo hubiese. Entonces, ¿cuántos átomos de oxígeno vamos a tener?
¿Cuántos tenemos en esta estructura? 5. 5. 5. 9. Y 9. 9. Tengo 4 del sulfato y 5 del agua, ¿ya? Entonces van a ser 9. Esto nos da 16 por 9, 144. 144. ¿Y qué nos falta? El hidrógeno. ¿Cuánto hay de hidrógeno? 1 por 10. 10, ¿ya? Ojo, aquí hay 5, pero aquí hay un 2, por lo tanto se multiplican. 5 por 2, 10, ¿ya? Entonces, 10 igual a 10. Aquí ahora sumo 64 más 32 más 144 más 10. Y esto me da 64 más 32 más 144 más 10, 250, ¿ya? 250 gramos partido por mol. Si yo lo hiciera por separado, si saco la masa molar del sulfato y después la masa de 5 moléculas de agua y lo sumo, me tiene que dar exactamente el mismo resultado, ¿ya? Pero ¿por qué les puse este ejemplo? Porque a veces se confunden, piensan que este asterisco que está en el medio tiene que multiplicar. No multiplica, solamente me indica que está junto. A veces en vez de esto aparece un puntito o aparece una cruz, ¿ya? El signo es como de multiplicación, pero en realidad no multiplica, ¿ya? A veces aparece un simple puntito nomás. No sé cómo poner un puntito ahí en el medio, pero es como un puntito y no está indicando nada más que están juntos, que por cada mol de sulfato de cobre hay 5 mol de agua que lo acompañan, ¿ya? Ya, espero que con eso haya quedado claro la determinación de la masa molar. Ya, menos mal que se me ocurrió preguntarle, porque si no, a lo mejor no me habrían dicho. Ya, ¿alguna duda última? Porque ya estamos en la hora, chicos y chicas. Profe, yo tengo una duda rápida. Ya, dígame. Eso ya le sacamos la masa molar, pero después si es que nos dan la esta en gramos, ¿cómo lo hacemos para transformarlo? Está en gramos aquí, porque esto ya está en gramos. Ya. Creo, ¿Es el que creo que se ocupa entonces? ¿O no? Claro, 250. Para esta sustancia completita son 250 gramos. Para el etanol son 46 gramos. Por cada una de estas, si yo tengo 5 de estas, multiplicaré, si tengo 5 moles de esto, yo multiplicaré el 250 por 5 en mi cálculo, ¿ya? Pero la masa molar es única, es invariante, siempre está en función de un solo mol, no de 2, ni de 0,3, o sea, uno puede con ese valor molar sacar los gramos de otras cantidades de mol, ¿ya? Pero la masa molar siempre, siempre, siempre está referida a un mol, ¿ya? Siempre. Ah, ya. ¿Mm? Ya. Profe, y para calcular, por ejemplo, los moles, o sea, si usted nos da los gramos de ciertas sustancias, para calcular los moles tenemos que dividir los gramos que nos dio con la masa molar que sacamos ahora recién. Claro, porque los moles, por definición, a ver, insertar aquí, moles es igual a los gramos dividido por el peso molecular, ¿ya? Siempre están en esta relación, gramos, por lo tanto, si usted quiere sacar los gramos, los moles lo multiplica por el peso molecular, ¿ya? Puede hacer ahí el cambio de acuerdo a lo que usted desee calcular, pero los gramos, los moles, quiero decir, siempre, siempre, siempre están en relación a los gramos por el peso molecular, ¿ya? Y eso tiene bastante lógica, porque el peso molecular es la masa referida por un mol, ¿ya? Entonces, si tengo una masa distinta a un mol,
con eso saco la proporción entre ellos. Ahora, lo que es masa molar, pesos moleculares y todo eso, con seguridad lo van a ir reforzando mucho cuando vean esta geometría, ¿ya? Pero lo importante es que si ahora ya lo llevan más o menos o lo llevan bien resuelto, va a ser mucho más fácil cuando ustedes desarrollen los cálculos estequiométricos. Va a ser mucho, mucho más fácil. Entonces ahí se concentran en el análisis del ejercicio más que en calcular masas molares, ¿ya? Porque eso ya lo van a hacer en forma mecánica. Una vez que ustedes lo incorporen, lo hacen así sin pensar mucho, simplemente lo hacen. Así que es una ventaja que lo pueden resolver ahora para la materia que viene más adelante. Bien, estimados, yo no sé si hay alguna duda o consulta más. Profe, ¿alcanzamos a hacer el 10? ¿Qué dice el 10? O sea, yo me puedo quedar, pero si hay alguien que necesite retirarse, no hay problema en que lo hagan, ¿ya? Por si acaso, ya, porque a lo mejor alguien puede tener... Y esto después yo subo esta resolución, la subo al campus, ¿ya? Para los que tengan alguna clase después y tengan que retirarse ahora. Sí, podemos hacerla, hagámosla. Ya. Profe, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura la prueba? Está pensado en que tengan el tiempo de la clase, 2 horas, pero en realidad es para hacerlo en menos tiempo, pero van a ocupar el tiempo completo. Gracias. Ya, ¿qué dice el ejercicio número 10? Calcule la masa total en kilogramos de oxígeno molecular en una habitación que mide 10 pies de largo, 8 pies de ancho y 8 pies de alto. Si el aire está en condiciones estándar de presión y temperatura y contiene 20.95% de oxígeno. Ya, 10 pies de largo, ¿qué más? 8 pies de ancho. 8 pies de ancho. Y 8 de alto. Y 8 de alto, ya. Esta es la habitación, ya. ¿Y qué más había? ¿Qué otro dato? ¿La habitación? ¿O condiciones, temperatura, no sé? Que la presión y la temperatura están en condiciones estándar. Ya, presión. ¿Cuál es la condición estándar de la presión? ¿Una atmósfera? Una atm, entonces una atm. ¿Temperatura? También estaba en estándar. Ya, la estándar es igual a 0 grados Celsius o 273 Kelvin. ¿Ya? Sí. ¿Qué otro dato más? Sí, que tiene el 20.95% de oxígeno. Ya, 20.95% de oxígeno. Ya, entonces, ¿qué es lo que tienen que calcular? La masa en kilogramos de oxígeno, ¿cierto? Masa en kilogramos de oxígeno. Ya, ¿cómo empecé a hacer usted el ejercicio? Ya después de anotar, calculé el volumen con lo que daban para la habitación. ¿Ya? Y eso me dio 18.122,78. Ya, porque aquí está en pie y ¿en qué debiera tenerlo? ¿En qué unidad? En centímetros cúbicos, pero después lo pasé a litros y me dio eso que dije recién, pero ya, entonces, ya, entonces, ¿y la equivalencia? ¿Un pie? Sí, es eso igual... era 30,48 en centímetros. ¿30,48? Sí. 30,48 centímetros. Ya, entonces, el volumen primero lo sacamos en pie y después lo podemos transformar a volumen, ¿cierto? Cualquiera de las dos formas que lo haya hecho va a estar bien, de todas maneras. Entonces, tengo 10 por 8 y por 8. Esto va a ser, vamos a poner aquí, es volumen de la habitación. Es igual a 10 por 8 pies. Entonces serían 10 por 8 por 8. Serían 640 pies al cubo. ¿Cierto?
Si eso lo transformamos a ¿qué lo hizo? ¿A centímetros? Sí, a centímetros. Entonces, los 640 hay que transformarlos a centímetros cúbicos y después los lleva a litros, ¿cierto? Entonces, 30, eso si yo lo multiplico por 30,48 centímetros al cubo, centímetros al cubo, y lo divido por un pie al cubo. El pie se me va con el pie, entonces me da 30,48 al cubo por 640. Hoy da un montón. Un número súper grande. 18, 122, 7, 81 centímetros cúbicos. Le di un valor así, ¿cierto? Sí. 18.122.000 ya. Entonces eso lo transforma a litros. ¿Y qué es lo que sabemos de la equivalencia del litro? Que un litro, voy a ponerlo aquí, un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, si usted esto lo multiplica por 1, lo multiplica por 1, por un litro, y lo divide por 1000 centímetros cúbicos, nos queda expresado esto dividido por 1000, 18.122, 18.122,8 litros. Ya, sacamos el volumen. Ya, fíjense que el ejercicio es engorroso, pero aquí la gracia que tiene esto es que ustedes efectivamente están aplicando transformación de unidades, multiplicando, operatoria matemática, ¿ya? Ahora, los pies no son una unidad frecuente en nuestro sistema acá en Chile, ¿ya? Pero para efecto de transformación de unidades está adecuado, ¿ya? Es la transformación de unidades lo que estamos trabajando acá. Entonces, tenemos el volumen, tenemos la temperatura, y nos piden la masa. ¿Y la masa dónde la encontramos? Dentro de la ecuación. Porque aquí estamos hablando de gas, entonces vamos a ocupar PV igual a nRT. Entonces tenemos el volumen, el R, que no lo hemos anotado, pero está el R, tenemos la temperatura, tenemos la presión, que también no están tanto, y lo que nos falta son los moles. Y casualmente, no es nada casual, los gramos están contenidos dentro de los moles, ¿ya? Por lo tanto, nuestra incógnita es los moles. Profe, una consulta. ¿Sí? Los 18.122.000 son la multiplicación de 140, o sea, de 640 por 30,48, ¿cierto? 30,48 al cubo. Esto lo tienes que elevar al cubo y después multiplica por 648, ¿ya? Porque como esto está al cubo, tengo que los centímetros tienen que estar al cubo para poder hacer la transformación. Ya, gracias. ¿Ya? Ya, entonces, PV partido por RT. Entonces, ahora vamos a reemplazar. La presión es una atm, ¿ya? El volumen, 18.122,8 litros. Esto
se cierra paréntesis, dividido, paréntesis, lo voy a poner acá, por R, 0,082, por, voy a ponerle paréntesis acá de nuevo también, ¿ya? ¿Por qué los paréntesis? Porque cuando ustedes los ponen en la calculadora, si no le ponen los paréntesis, lo más probable es que le dé algún resultado errado, ¿ya? Y la temperatura 273. Entonces, la cantidad de moles va a ser igual a esto dividido por 0.082 por 273. Son 809,6 moles. Profe, en la prueba no descuenta por usar otro método, pero si se obtiene lo mismo. No, para nada, para nada. Así lo estoy haciendo yo. Si usted lo entiende de otra forma, ni un problema. Sí, yo lo que les he dicho en reiteradas oportunidades. Si el desarrollo es matemáticamente correcto y es coherente, llegará al mismo resultado, va a estar bien, ¿ya? Porque por eso dejo abierto esto en que no haya una forma. Yo les enseño una o a veces dos formas, pero cada uno imagina y dimensiona el ejercicio de acuerdo a la forma que le sea más cómoda de cómo abordarlo, ¿ya? Así que no hay problema. Si usted se fue por un camino que a lo mejor es mucho más corto incluso, lo hace, va a llegar bien el resultado. Ya, entonces tenemos esta cantidad de moles de gas y me dicen que el 20,95 es oxígeno. Por lo tanto, a estos 809,6 le calculo ese porcentaje que corresponde a oxígeno. ¿Qué es lo que se está asumiendo? Que los moles están, independiente de lo que sea, ocupan un espacio equivalente porque el comportamiento de los gases es similar independiente de la sustancia que sea, ¿ya? Entonces, esto, ahora, la cantidad de oxígeno. Oxígeno va a ser igual a 809,6 por 0,2095, ¿ya? Para el porcentaje. Son 169,6 moles de oxígeno, ¿ya? Y ahora, teniendo los moles y sabiendo cómo se calculan los gramos, acuérdense, los moles son los gramos partido por peso molecular. Por lo tanto, los gramos van a ser equivalentes a los moles por el peso molecular, ¿ya? Entonces, los gramos de oxígeno son igual a los moles por el peso molecular. Y esto es igual a 169,6 por el peso molecular del oxígeno. ¿Cuánto es? 32. 32, ¿ya? Acuérdense que el oxígeno molecular es O2, no es oxígeno solo, ¿ya? Este es el oxígeno atómico. Bueno, oxígeno, ¿ya? Pero estamos hablando de oxígeno atómico. Entonces, 160, esto por 32 me da 5.427,3 gramos. ¿Y en qué me están pidiendo? En kilogramos. Dice calcular la masa en kilogramos de oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, basta con que yo transforme esto a kilogramos. ¿Y qué es lo que sabemos? Que un kilogramo tiene 1000 gramos, por lo tanto 5.400 kilogramos es 5,427,3 kilogramos de oxígeno.
Yo no me acuerdo cuál es la respuesta, pero debe ser esta. Sí, eso Esta. da, es que a mí me daba 54,37, porque lo hice como con proporción, aunque no sé qué fue lo que hice mal, porque había Se te ocurrió una coma. yo creo, porque tenía 20,95 gramos por litro, y después como que lo pasé a kilogramos por litro, entonces lo dejé en 0,03, pero no sé si está bien la equivalencia, porque al multiplicar me daba más. Ya, porque ahí si te dio 54 en vez de 5, si hay un factor 100, 10, no sé, algo en que te equivocaste, o a lo mejor al incorporar el dato en la calculadora, podría haber sido, ¿ya? Bueno, este ejercicio tiene una complejidad no menor, pero no por la aplicación de la fórmula. Fíjense, cuando aplicamos la fórmula es lo más simple, es la parte más sencilla. La parte compleja es la inicial, es cómo determinamos el volumen de la habitación, que está en unidades de pie, y las tenemos que llevar a litros, ¿ya? Ahí es la parte compleja, ¿ya? Pero la aplicación de la fórmula normalmente es la parte más sencilla, ¿ya? Y lo que se complica es toda la parte previa. Ahora, ejercicios como estos, les digo, tienen su complejidad, no son nada de, digamos, es fácil enredarse, requieren tiempo, por eso es bueno que estos ejercicios queden para guía, para que ustedes lo hagan con tiempo, en su casa, revisen, pregunten, le pregunten al amigo, estudien con alguien, y de esa forma van resolviendo dudas que a veces son pequeñas, pero que no les permiten avanzar. Por ejemplo, a lo mejor alguien multiplicó esto por esto, hizo la transformación, pero se le olvidó o no consideró que debía ser al cubo. Ese solo detalle le va a dar un resultado muy, muy distinto al que realmente es, ¿ya? Así que, bueno, esa también es la ventaja de estudiar en grupitos, o de tener clases de ejercicio, o de poder asistir al PAU para aquellas personas que están inscritas en algún tipo de ayudantía. Y, bueno, espero que no se vayan con más susto a sus casas. Quédense tranquilos, o sea, váyanse tranquilos si ustedes han estudiado, revisen algunas cosas, traten de descansar, de dormir, no hagan el loco de estudiar toda la noche para la prueba de mañana, porque si se equivocan va a ser por falta de concentración, por cansancio, ¿ya? Así que eviten ocupar las horas de descanso nocturno, digamos, para que estudien, ¿ya? Por eso este estudio tiene que ser lo más gradual posible, toda la semana un poquito, cosa que cuando venga la prueba no tengan que desvivirse estudiando horas y horas continuas, ¿ya? Si todas las semanas van avanzando un poco, tengan la seguridad de que van a poder ordenarse mejor. Bueno, estimados chicos y chicas, nos encontramos, bueno, mañana yo no tengo para qué conectarme. Yo les voy a dejar la prueba disponible en Campus Virtual. Lo que sí, en el horario de la clase, yo voy a estar atenta. Si es que alguien tuviese alguna duda, consulta, que no entendió el enunciado o algo por el estilo, me pueden preguntar vía correo electrónico, y yo voy a estar durante la clase, estoy atenta al correo y les voy respondiendo en forma lo más rápido posible, ¿ya? Así que eso, hasta mañana, que descansen y que les vaya muy bien en la prueba. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, que esté bien. Gracias. Chao, chao. Chao, profe. La quiero, profe. Profe, ¿cuánto dura la prueba? ¿Perdón? ¿A qué hora? ¿Cuánto va a durar la prueba? 2 horas. Más tarde, en realidad, va a ocupar toda la hora que ustedes tienen disponible para la clase. Vale, profe, gracias. Ya, listo. Chao. Chao, profe, que esté muy bien. Ya, Cuídese. chao.